del diseñador, dependiendo de la complejidad de la instalación, pues yo le agrego más columnas o le quito o le quito otras, ¿cierto? Pero aquí le voy a marcar cuáles son obligatorios. Entonces, ¿están viendo el cuadro que tengo? Entonces, Sí, señor. obligatorio. Obligatorio. Número del tablero. Entonces, en nuestro circuito no aplica, pero es obligatorio. Entonces, en algunas instalaciones más grandecitas va a llevar tablero 1 y el tablero 2 por aquí abajo. Para nuestro caso, pues simplemente a usted le colocan T1, tablero 1. ¿Listo? Número del circuito, obligatorio. Entonces aquí dice circuito 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. Entonces aquí ustedes agregan C1. ¿Qué pasó con el lápiz? Entonces le van agregando la C. Circuito. Esta C es la que debe corresponder con el plano. Entonces, revisa. Si la iluminación es circuito 1, entonces por aquí más adelante hay que colocarle que hace parte de la iluminación. ¿Qué otro dato es importante? Número de hilos. ¿Cuántos conductores lleva el circuito? ¿3 o 6? ¿A qué fase pertenece? También es obligatorio. Obligatorio. La potencia que va a llevar ese circuito. La corriente que lleva ese circuito. Obligatorio. Protección. ¿Qué valor de taco voy a colocar ahí? Y la descripción. Entonces, un buen cuadro de cargas de llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. ¿Listo? Los demás columnas son opcionales. Por ejemplo, aquí tablero o la posición que ocupa en el tablero. Entonces, hay que decir que el taco lo colocó en el puesto 3. O sea, ya entonces cuando ustedes van a ver en la instalación, buscan el puesto número 3 o la marcación 3 dice que este dato es opcional. La tensión, el voltaje, para nuestro caso ni aplica porque vamos a manejar una sola tensión que es 120 voltios, entonces tendría que escribir 120 y 120 y eso no aplica. Aquí pues hicieron esa columna porque por aquí abajo parece que hay algo conectado a 240. Nosotros no tenemos nada diferente a 120. El número de hilos dijimos que era obligatorio, si van 2 hilos. Aquí todo dice 2 porque es algo viejito y antiguamente no era obligatorio la puesta a tierra. Hoy en día sí es obligatorio según la norma, entonces todo debe llevar mínimo los 3 hilos. Fase, tierra y neutro. Simbolizaron con fase 1, 2, 3, pero las fases se llaman R, S y T. O línea 1, línea 2, línea 3. Porque realmente el sistema eléctrico funciona con 3 elementos, 3 fases.
Para nuestro caso, solo vamos a trabajar con esta primera, R o línea 1. Entonces, aquí donde dice fases, en vez de colocarle L, entonces colóquele R. Que todo el sistema va a pertenecer o va a conectarse a la fase R. Ya cuando es más compleja, pues sí me toca agregarle otra columna para la fase S y para la T. Entonces se le agregan 2 columnas adicionales. Pero nuestro ejercicio solo con una fase. ¿Hasta ahí todo entendido o va quedando alguna duda? ¿Me están escuchando? Sí, profe, ahí vamos. Sí, señor. Bueno. Otro, señora. ¿Quién? Por circuito, ¿cuántas lámparas se pueden conectar? Es que ahorita no la escuché bien, qué pena. Vamos para allá. Ok. En la siguiente columna le voy a colocar la potencia. Entonces, la potencia significa qué es lo que voy a conectar. Entonces, ¿de dónde sale eso? Yo proyecto. En el circuito 1 voy a colocar 6 bombillos, por decir. Tengo que tener una idea, esos 6 bombillos, de qué potencia deben ser. Entonces, si voy a instalar bombillos LED, que sean de 12 vatios. 12 lo multiplico por 6. ¿Cuánto da? ¿124? ¿Seguro? 72. ¿Cuánto da 172. 12 por 6? 72. Sí, 72, profe, qué pena. 72 vatios. Ese valor lo incluyen aquí en esa columna. Aquí dice 400, pero ustedes aquí colocan 72. Luego, siguiente cuadro. Según su criterio, según su diseño, también es para iluminación. Y resulta que allá, según su diseño, ustedes contaron los bombillos y eran 7. Y todos los bombillos van a ser de 12 vatios. Y lo que es lo que escriben acá. Esa potencia, vatios, es eso. Multiplicar o tener proyectado, tener una idea de qué tipo de bombillo voy a conectar. Teniendo como referencia, pues yo tendré aproximadamente de cuántos vatios es y lo multiplico por la cantidad que quiero dejar en el circuito. Y ahora sí, para responder la pregunta que cuántos bombillos, o sea, anteriormente decía la norma que máximo 1200 vatios por circuito, máximo. O sea, que esa columna, si había un circuito que tenía 1300 vatios, ya tocaba dividirlo en 2. Pero hoy en día, pues como cambió la carga, digamos, los bombillos ya son de menos potencia, de 12 vatios. Lo recomendable es en 2 circuitos, o sea, cada 6 bombillos se deja para un circuito. Entonces, puedo dividir mi vivienda y la mitad la dejo en circuito 1, y la mitad en otro. Estoy hablando solo de iluminación. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes observen la última columna y van a ver que se llama iluminación.
Vamos al circuito 3, entonces toma corrientes. Lo mismo, proyecto, entonces. Ojalá tomen en nota. La lavadora, 3.000, 3.600 vatios. Plancha eléctrica, 2.500 vatios. Tomas comunes, incluidos GSFI, 250 vatios. No, no estoy escribiendo. Entonces, me voy para el circuito 3. Y digo que el circuito 3 lo voy a utilizar para la lavadora. Entonces, el circuito 3 aquí en mi casilla es la lavadora. Y en vatios le voy a colocar 3.600. Luego, siguiente, circuito 4. Coloco que es para la plancha eléctrica. Entonces vale 2.500. Luego me voy para los tomas comunes, que ya tomas comunes, incluido GFSI, es tomas que pueden llevar cualquier carga que no supere, repito, que no supere los 250 vatios. Si ya tienes 300, 500 vatios ese toma, no lo llamo común. Y nuevamente, y proyecto, más o menos, pues tengo que tener una idea de qué es lo que va conectado en ese tomacorriente. Esa es la potencia, ¿sí? No es otra cosa. Me imagino, o sea, reviso por ahí catálogos, oye, si ya tengo claro, por ejemplo, de cuánto es mi lavadora, si es grande, pequeña, no sé, o la nevera, igualmente, la nevera. Entonces, es un estrato, por decir un estrato máximo 2. Entonces, la nevera que van estratos promedio es de tantos vatios. Entonces, repito, ese cuadro de vatios hay que proyectarlo, hay que imaginarse qué es lo que voy a conectar en ese tomo. Y coloco ese en vatios. Hasta ahí más o menos. Listo. La siguiente columna, importantísimo. Dice amperios, eso es corriente. Con la corriente es que yo selecciono los elementos. ¿Qué elementos voy a colocar en mi instalación? Calculando la corriente. Y la corriente la calculo, repito, para seleccionar la protección. El taco que llamamos el elemento que ya va en el cuadro de cargas no se selecciona al azar. Hay una fórmula matemática que ya la hemos visto muchas veces. Entonces, yo parto de que es igual a potencia. Recordemos que la potencia es igual a multiplicar la tensión, el voltaje, por la corriente. De esa despejo que I es igual a la potencia dividido en la tensión de alimentación. ¿Cuál potencia? La que llené aquí en ese cuadro. Entonces, por decir, la plancha, el circuito número 3 era de la plancha eléctrica, ¿cierto? Yo proyecté que ahí va a conectar la plancha. Y dije que la plancha es de 2.500 vatios.
las unidades, no se les olvide. Lo divido en la tensión de alimentación. Dijimos que como es un circuito sencillo, un circuito monofásico, la tensión es 120 voltios. Y eso es igual. 2500 dividido en 120, ¿cuánto da? 20.83 amperios. Sí. Entonces, debe tener 3 amperios. Esa es la corriente. Este valor que hallé, lo voy a reemplazar aquí, donde dice corriente. Aquí, pues aquí tantos amperios. Aquí es que no puedo escribir bien, pero lo lleno allá. Corriente. Esto no va, esto sí va. Continúo. Dice protección. La protección es el taco comercial que voy a encontrar disponible. Resulta que yo en la práctica no voy a encontrar un taco de este valor. Tengo que aproximarlo al valor comercial por encima. Y para que me dé un poquito más exacto, entonces yo lo multiplico por una constante que es 1.25, lo proyecto. Al proyectarlo hago esa multiplicación. Entonces alguien que me colabore y me multiplique 20.8 por 1.25. ¿Cuánto da? 26.04. ¿Cuánto? 26.04. Entonces no me sigue sirviendo para nada. Entonces me toca al tanteo y lo proyecto. El más cercano es de 30 amperios, que ese sí lo encuentro en el comercio. Entonces, ese taco de siesta comercial, que es un taco de 30 amperios. Y así debo hacer para cada circuito, para todos. Entonces, nuevamente, importante la potencia. Resulta que me dio 72 vatios para la iluminación. 72 vatios lo divido en 120 y lo multiplico por 1.25. Y metálogos, o ya si lo tengo pues, automático más cercano, el comercial. Y por eso aquí ustedes, si están viendo mi pantalla, van a ver que hay muchos automáticos de 15 amperios, porque es el valor comercial más pequeño. Y van a encontrar uno de 50 amperios. Pues, el de la lavadora, el de la plancha, el de las cargas grandes va a ser más de 20 amperios. Entonces aquí, solo por un ejemplo, hice los cálculos para la plancha y vea que me dio de 30 amperios. Pues eso tengo que hacerlo sabiendo qué es lo que voy a conectar en ese toma, en ese circuito. Pues supongo yo, usted lo proyecta en ese toma que dejé allá en el patio de ropas, es la plancha eléctrica y eso consume 2500 vatios. Y con eso calculo la protección. Esto sí te voy a hacerlo matemática porque a veces cuando no hago esos cálculos, esa instalación va a quedar desprotegida. No me va a quedar precisa. Y es cuando ocurren los incendios, cuando si hay un cortocircuito, primero se quemó el cable y luego se disparó la protección. Eso no debe ocurrir. Entonces, la protección debe ser lo más exacta posible, lo más cercana a la carga, a la corriente que llegue a la carga. Y también pues deben ser Profe, no tan grandes. Señor.
¿Hay algún límite de circuitos? No le entiendo de qué trata de circuitos. Ah, No, donde dice circuito 1, no 2, creo. 3. O sea, de los... Sí, o sea, los tacos. Entonces, eso va asociado a lo siguiente. Usted también ya tiene que tener conocimiento en el mercado. ¿Qué cajas encuentra? Entonces, el mercado va a encontrar cajas de 3, de 6, de 9, de 12 circuitos. Entonces, si usted elige que va a utilizar una caja de 6 circuitos, pues puede hacer su distribución de 6 circuitos, ¿sí? O si se justifica, ¿no? También es la otra. Si para una vivienda se justifica una caja de circuitos, pero es lo más común, digamos, yendo a lo práctico, a lo empírico, un apartamento instala una caja de 6 circuitos que quede bien protegida, lo más exacta posible, les protección el taco lo más cercano posible, lo más preciso. Y no van a colocar un taco cualquiera, por ejemplo, no, que es que un corto, ese corto se disparó el taco. Entonces, como se disparó, yo reemplazo el taco por uno más grande, de 50 amperios. Pero resulta que en esa instalación nuevamente ocurrió un cortocircuito. Entonces resulta que ya el taco no se va a disparar, el de 50. No se va a disparar tan fácil. Se prendió primero la instalación, se quemó la instalación y luego sí se disparó el taco. Entonces, insisto, la protección debe ser lo más exacta posible. Y Profe, se ya hace en serio. con matemáticas se hace esto, ¿no? Con esta simple fórmula que tengo aquí, con eso hago los cálculos, que no es la gran cosa, pero con eso ya me da cierta precisión, cierta garantía y no al tanteo, repito, no al tanteo porque si usted es electricista y ocurre un accidente después de la que haya entregado la instalación, usted tiene problemas legales. Usted responder por la instalación durante 10 años. Si en esos 10 años hay pérdidas económicas, pérdida de vidas, hay investigación y concluyen que el circuito eléctrico está mal diseñado, quedó mal ejecutado, el electricista tiene su responsabilidad jurídica y civil y tiene que responder por los daños que ocurran. Entonces, por eso es que la parte eléctrica es de mucho cuidado, de mucha precisión y sobre todo de muchas normas. Para yo cuidarme, pues hago unos cálculos sencillos, aplico la normatividad y no voy a tener problemas. No tengo tanto dinero porque a veces por ahorrarse uno, más adelante tiene muchos problemas. Entonces, hay que utilizar los materiales que me dicen los cálculos, listo, porque a veces cuando los electricistas son empíricos, no han estudiado esta temática, no, esto ha funcionado 20 años. Instalación para un apartamento de esas características, coloco solo una protección, nunca ha pasado nada. El cable que voy a utilizar es número 14, un solo color, no pongo pues a tía. Nunca, y dice, nunca en mi vida me ha ocurrido un accidente. Llevo 30 años haciendo lo mismo y nunca me pasó nada. ¿Qué tal se le acabara esa suerte y la última instalación que hizo hubo pérdidas económicas, hubo víctimas? Entonces, eso hay que pensarlo. Y si usted, por ejemplo, hace la instalación eléctrica, ¿cierto? La hace bien, cumpliendo con la normatividad, utilizando los materiales adecuados. Y si hay un incidente, un accidente, hay víctimas, hay pérdidas económicas, la investigación demuestra que la instalación cumplía con la norma. Usted como electricista
no le va a pasar nada. Usted sale limpio porque demostró que su instalación la hizo cumpliendo con la normatividad, con los cálculos y demás. Entonces, esa parte eléctrica es un poco de cuidado y lo mejor es aplicar las normas, utilizar materiales y aquí las protecciones. Una forma de proteger mucho la instalación es mediante los automáticos, los famosos tacos, dejarlos los más precisos. Y la otra forma es la puesta a tierra. La puesta a tierra, pensaría yo que es lo primero que debo conectar en una instalación. Es lo primero, digamos, antes de ponerme a colocar luminarias, todo eso, debo revisar, debo supervisar que hay una protección a tierra, que hay una puesta a tierra. Porque lo mismo, hay mucha gente, muchos electricistas empíricos que nunca utilizaron la puesta a tierra, pero ¿para qué utilizo una puesta a tierra si eso no va a llevar corriente? Eso es pérdida de materiales, eso dicen los electricistas. Pero uno que ha estudiado, que ha tenido experiencia en la cuestión de ingeniería, puede demostrar que esa puesta a tierra también lo puede usted libre de mucha problemática. Puede dar una buena garantía que esa instalación no va a representar ningún peligro. Y para hacer esa puesta a tierra, pues también hay una normatividad. Hay que hacer unas medidas, hay que dejarla lo más exacta posible a la Esta normativa. es la norma, ¿cierto, profe? Ya mi instalación ya queda protegida, ya como repito, no, con la instalación bien hecha no significa que nunca va a ocurrir accidentes, sí lo van a ocurrir, pero ya si la instalación eléctrica cumplió con las normas, el electricista queda por fuera de la investigación. ¿Quién ha preguntado No, algo? que eso es prácticamente lo que dice la norma RETIE. ¿Dónde va todos? Mucho la seguridad. Sí, Profe, una pregunta. señor. Digamos, para la lavadora que la potencia es más alta, ¿el cable también sería el mismo número o sería Ah, sí. Son las tomas especiales, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo elijo adecuadamente los cables, los conductores. Porque eso no es que es 12 y 14 y listo, no, eso tiene que demostrarlo uno con cálculos, con la normatividad. No elige los cables uno porque siempre lo he hecho así, nunca pasa. No, uno tiene que demostrar por qué utilizó el 12, el 14, el 10, el 8. Y un argumento es lo que me acaban de preguntar, que la lavadora si la instalo con calibre 12 o uno un poco más grueso. Para ir resumiéndoles y concluyendo, esas cargas se coloca unos conductores más gruesitos, o sea, un número 10, porque resulta que el número 10 tiene mucho más área, tiene mucho más capacidad de conducir corriente, ¿cierto? Como la lavadora va a consumir corriente de mucha potencia, entonces por esos cables se requiere que eh, aguanten esa energía que circula por ahí. Y hay otro argumento que es la distancia. También depende de la distancia del tablero de distribución a donde queda la lavadora. Porque a veces cuando es muy corto la distancia, digamos que quedan a cuestión de 3, 4 metros, no es necesario ampliar el conductor. Eso ya es cuando yo calculo y digo que la instalación va a quedar a 10 metros. Entonces a 10 metros ya me toca ampliar el conductor. Y el más grande, más cercano al 12, es el 10, es más grueso. Aquí los que de pronto no tienen idea, los conductores entre el número sea más pequeño, es más grueso. Por ejemplo, el 10 es más grueso que el 12, el 8 es más grueso que el 10, el 6 es grueso que el 8 y así sucesivamente hasta llegar por ahí a unos calibres que son 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Para nosotros, nuestros ejercicios, nuestros propósitos, creo yo
que lo más grueso que vamos a utilizar es el cable 8, que es para la cometida. De resto va a ser 12, 12, 12. Bueno, terminemos esa tabla entonces. Ya sabemos esa columna de protección, de dónde sale, es el valor comercial, repito, el valor comercial. Entonces, los que no tengamos ideas, busquen por ahí en internet, en un almacén, cuál es la protección más cercana al cálculo que me dio. Ya les va a decir que hay protecciones o tacos de 15, de 20, 30, 40, 50, 100, 150 amperios. Y por eso aquí en la tabla casi todos son de 15 amperios. Número de polos, dije esa columna no es necesario. Y la otra columna, la última, que debe quedar bien clarita es esta. La descripción. La descripción entre lo que sea más claro posible, mucho mejor. Entonces aquí en la descripción escribo. Ese circuito es de 6 luminarias de 12 vatios que pertenecen al circuito 1. Segundo circuito es de 5 luminarias tipo LED de 12 vatios cada pantalla. Entonces aquí sí puedo escribir la información lo más detallada posible, de manera que cualquier persona pueda leer, interpretar esos datos que yo tengo ahí. Y así hago con cada circuito. Entonces, el circuito 3 pertenece al circuito de la plancha eléctrica, que es de 2500 vatios. Circuito 4 es de el toma que voy a colocar para la lavadora. Circuitos 4 y 5 son de tomas comunes y tomas GSFI. Listo. No es más. Entonces, como repito, ustedes en internet van a encontrar cuadros diferentes con más o menos información. Pero lo más importante es lo que yo les estoy señalando aquí con la flechita. Eso es información obligatoria. Una pregunta, ingeniero. Y en el caso de las tomas comunes, ahí, entonces, ¿cuántos vatios? O sea, hay 250. 250 es lo normal. Listo. Claro que eso también está en el RETIE. Aquí no lo tengo, pero les voy a mostrar que ahí en el RETIE también me hacen unas recomendaciones para ese tipo de cargas. Profe, ¿y las tomas GFCI van en un circuito aparte a las otras tomas? ¿Quién le puede responder ahí al compañero? Pues lo que nos explicaba en la clase pasada el ingeniero era que esas tomas servían de protección y que si tenía, supongamos, una toma por cada circuito era la protección para las otras tomas donde llegara a ocurrir algo, que por lo general estaban en el baño, en la cocina, donde hubiera humedad. Sí, señor. Entonces, nuevamente explico. Los tomas GSFI son para zonas húmedas y pueden estar con otro circuito, con otro toma corriente, digamos, de los tomas comunes, ¿cierto? Pero, como en la instalación hay varias zonas húmedas, ¿cierto? Entonces, en la cocina, en el baño, patio de ropas, debería haber una toma GSFI. Entonces, esas 3 tomas las puedo yo colocar en un solo circuito. Pero resulta que esas tomas con una buena marca no se bajan de 80.000 pesos. Tomas certificadas, homologadas. Imagínense si es una instalación estrato 1, pues casi que gasto más en tomas corrientes que en cables, ¿cierto? Entonces, la norma también me ampara y me dice, pues para efectos económicos, usted puede utilizar solo una toma GSFI para su instalación, pero debe conectar a esa toma, ahí tiene un cable especial, unas salidas especiales, a esa toma puede conectarse hasta 6 tomas comunes.
De manera que cuando esos seis tomas que funcionan como estados principal GSFI, van a quedar todos como GSFI. La desventaja es que cuando cualquiera se dispare, pues todo ese circuito se dispara. Entonces, en pocas palabras, lo más recomendable es colocar un taco solo para las tomas GSFI, uno solo. Porque ahí voy a tener problemas. Imagínense el baño, si yo lo coloco con los tomas de la habitación. Entonces, cada vez que se dispare el toma del baño, voy a quedarme sin televisión, voy a quedarme sin internet. Entonces, ya ahí también hay que entrar en otro detalle que no es mucha norma, sino la cuestión lógica, la cuestión común. O sea, ver el común, qué es la practicidad de la instalación. Aunque la norma no me lo diga, yo no voy a instalar el toma GSFI con el circuito de las alcobas, porque quedan sensibles, repito, imagínense alguien viendo televisión y otra persona se está bañando, entonces se saltó el toma, no. Entonces lo ideal es que las tomas más sensibles, llámese GSFI, las coloque en circuito 1, por decir un circuito diferente, circuito 4. Y las tomas comunes que son del televisor, del internet, del computador, eso lo dejo en otro circuito que no tiene nada que ver, que no representa ninguna peligro. Entonces, como repito, eso también tiene que ver con el sentido común, porque la norma es para lo más crítico, porque imagínense, si la norma me describiera todo, tendría que leerme un RETIE como de más de 2000 hojas para saber todo. El RETIE es lo más práctico, lo más sensible, lo más peligroso. Y como repito, ahí no me dicen el RETIE que debo conectar independientemente los tomas comunes de los tomas GSFI. Lo puedo hacer, pero queda el problemita, eso que les digo, que cada vez que se dispara el GSFI, se dispararán los demás. Entonces, repito, ahí entra también el sentido común. Yo en la práctica hago eso. Los GSFI los dejo en un circuito, los tomas comunes de las habitaciones en otro circuito y otro circuito para el patio de ropas. Y listo. 3 circuitos de tomas. Yo, digamos, eso es para mí lo práctico, porque como repito, eso no está especificado en Profe, una ninguna norma, pregunta. sino ya. Señor. O sea que, digamos, tiene que ser diferente circuito, pero puede ir por la misma autoría. Sí, señor, correctamente. Exacto, sí, señor. Eso Listo, es profe, gracias. válido. Sí, porque es que a veces cuando son muchos circuitos y si meto mucho ducto y va por una placa, imagínese la pelea con los maestros, con el ingeniero. Pero ¿cuántos tubos va a meter usted para simplemente unos somas y una luminaria? Eso va a quedar una araña de tubos por esa placa, y cuando se le mete muchos ductos, la placa va a perder sus características, va a perder su resistividad. Entonces ahí ya también entra uno a pelear con el ingeniero civil o el maestro que está haciendo la obra, porque no me va a permitir meter muchos ductos. Pero si yo quiero hacer las cosas bien, pues meto poquitos ductos, y por esos ductos pues ya me las arreglo metiendo más cables. Bueno, entonces no sé si hay algún comentario adicional, alguna pregunta, y si no, ojalá el miércoles ya me traigan, porque ya no alcanzamos, el cuadro de cargas, respecto de su plano. Entonces tómele pantallazo de cuáles son los requisitos mínimos. Si alguien le quiere colocar más requisitos, más datos, bienvenido sea. Los que tienen una flechita son los obligatorios, ¿listo? Profe, y eso se lo Entonces se me enviamos pasó el tiempo.
No, como repito, pues tengo que revisar algunos, pues para saber cómo quedaron, ¿sí? Entonces, ya hoy no lo recibo, ya no porque no alcanzo. Entonces, él me reviso unos 2, 3 cuadros de carga y ya le digo a qué correo me lo envían. ¿Listo? Entonces, tienen otros días para mejorar su plano eh, de diseño eléctrico. El miércoles sí, no hay más plazo. Vale, profe, gracias.